Muy buenos días a los muchísimos amigos y amigas que se han sumado hoy a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico y que aborda aristas claves de un tema central de la agenda de trabajo de nuestra institución, que es la globalización, muy en especial por lo que se relaciona con el presente y futuro de los flujos de comercio e inversión mundiales. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de esta actividad, que también está siendo transmitida a través del canal YouTube de la Fundación. Quiero darle la bienvenida al resto del equipo de la Fundación, encabezado por Alberto Salas, quien preside nuestra institución, y aquí le doy la palabra para que dé oficialmente la bienvenida. Alberto, tiene la palabra. Muchas gracias, Loreta. Estimados amigos y amigas de la Fundación Chilena del Pacífico, a nombre del equipo de la Fundación les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de nuestra serie Cuadernos Digitales. Como en otras ocasiones, nos alegra mucho constatar el gran nivel de interés y participación con profesionales de distintas industrias y orígenes, conectados todos a través de la red. Esto nos anima a seguir contribuyendo a la agenda pública y privada nacional, con temas de debate que dan cuenta de los fenómenos más relevantes para nuestro país y el resto del mundo, y que se conectan con los objetivos de la Fundación. En el caso de hoy, hemos organizado este evento sobre un tema, disculpen. En el caso de hoy, hemos organizado este evento sobre un tema que no puede ser más relevante, ya que está claro que todos tenemos mucho en juego cuando se trata del presente y futuro de lo que llamamos la globalización. Chile necesita estar atento a la evolución de lo que históricamente hemos entendido como el proceso de globalización. Como un país pequeño, pero altamente conectado con el mundo, las tendencias actuales y potenciales que afectan aspectos como el comercio y el proteccionismo global, las cadenas de valor globales, los flujos de inversión, los impulsores de la innovación, los dilemas ambientales y de salud y muchos otros son fundamentales para nuestro crecimiento y en última instancia para nuestro desarrollo y tránsito a país desarrollado. Los chilenos tenemos mucho que ganar y perder dependiendo del camino de la globalización. Por eso, la pregunta que titula nuestra actividad de hoy, ¿nos estamos realmente desglobalizando?, es tan pertinente y oportuna. Para guiarnos a través de este fascinante tema, es un gran honor contar hoy con dos expertos en esta materia. El destacado economista español y catedrático de la Universidad de Harvard, Paul Antras, quien presentará su interesantísima, comentada y reciente investigación sobre el tema que motivó la idea de realizar este webinar. Y también destacado economista chileno, Felipe Larraín, PhD de la Universidad de Harvard y ex ministro de Hacienda de los dos gobiernos del presidente Piñera, quien hará comentarios a la presentación del profesor Antras. Agradezco a ambos, en nombre de la Fundación Chilena del Pacífico, el que hayan aceptado nuestra invitación. Sin más, le devuelvo la palabra a Loreto, directora ejecutiva de la Fundación, quien presentará a nuestros invitados y moderará este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y en primer lugar voy a presentar a nuestro expositor, Paul Antras. Paul Antras es profesor Robert G. Ory de Economía en la Universidad de Harvard, donde enseña desde el 2003. Investigador asociado en el National Bureau of Economic Research, investigador afiliado en el Centro de Investigación de Políticas Económicas y miembro de la red de investigación de CECIFO, Center for Economic Studies and IFO Institute for Economic Research. Desde el 2015 se desempeña como editor del Quarterly Journal of Economics. Entre otras distinciones, recibió el premio Fundación Banco Herrero en el 2009 y fue elegido Fellow de la Econometric Society en el 2015. En segundo lugar, y no por ello menos importante, voy a presentar a don Felipe Larraín, quien es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad Católica de Chile y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC. Fue ministro de Hacienda de Chile entre marzo del 2010 y marzo del 2014, y nuevamente entre marzo del 2018 y octubre del 2019. Entre 1997 y 1999, fue profesor titular visitante de la cátedra Robert F. Kennedy de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Ha sido asesor de 18 gobiernos en las Américas, consultor sobre temas macroeconómicos para distintos organismos internacionales
Es autor y o editor de 14 libros y ha publicado más de 140 artículos en libros y revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Bueno, habiendo presentado a nuestros distinguidos invitados, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a Paul Antras para que haga su presentación. Puedes compartir la pantalla, Paul, si es que quieres. Muchas gracias, Loreto. ¿Veis la presentación? Un segundo. Perfecto. Sí. Primero lo voy a hacer en pantalla grande. ¿La veis bien? ¿En pantalla grande? Quedaron dos láminas por pantalla. ¿De verdad? Sí, ahora está sin pantalla grande, está dividida. Vamos a ver. Perdona. No hay problema. Claro, es esto. A ver. Abajo a la derecha. Tienes que ir abajo a... Ahora Modo presentación. Sí. Sí. Lo tengo, pero es que me ha salido en la otra pantalla. Un momento. Dale, no hay problema, Paul. Tranquilo. Vamos a ver. Voy a hacer la grande primero. Voy a cerrar esto. Y voy a intentar compartir de nuevo. Y lo más fácil es que lo haga así. Y seguramente os saldrá la pantalla grande ahora. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Correcto. Perdón No por el tema logístico. Bueno, en primer lugar, obviamente dar las gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Es un honor hablar para la Fundación. Es un honor compartir foro virtual con el profesor Larraín. También quiero decir que es un honor y estoy muy contento, pero también es un poco agridulce, en el sentido de que desde hace unos años he sido invitado para venir a Chile a dar charlas y la verdad es que esta es la primera vez que doy una charla en Chile. Nunca ha podido ser, primero por temas míos, pero más últimamente por el tema social en Chile hace unos meses y la última vez por la pandemia. De manera que al saber que esto se organizaba virtualmente, pues obviamente estuve muy contento de poder finalmente poder hablar para una audiencia chilena. Pasemos a lo que es la sustancia de la presentación, que va a ser una discusión sobre el tema de la desglobalización. Siempre me gusta empezar por el final, es decir, por un resumen. Simplemente resumir de lo que quiero hablar brevemente en los próximos 20 minutos o así. En primer lugar, lo que quiero hacer es dar un repaso a grandes pinceladas de algunas tendencias recientes en la economía global. Y en particular lo que me motiva es intentar dar respuesta a esta pregunta de si realmente nos estamos desglobalizando. Un poco más específicamente, la charla va a enfocarse en el fenómeno de las cadenas de valor global y en particular la pregunta que me motiva en ese sentido es hasta qué punto estas cadenas de valor global se están renacionalizando, es decir, se habían expandido a mercados internacionales, hasta qué punto estamos viendo una renacionalización de estas cadenas de valor global. Después de mostrar la evidencia, también voy a hacer un breve repaso sobre la crisis del COVID más reciente, el efecto que ha tenido sobre el comercio, sobre la geografía de las cadenas de valor global. Y con todo esto, pues esto me va a llevar a especular. Siempre que se habla del futuro, uno tiene que especular, obviamente con la información que viene del estudio de lo que ha pasado en el pasado, pero sí que voy a ofrecer algún tipo de especulación sobre cuál puede ser el futuro de la globalización y de las cadenas de valor global. Hasta qué punto, si ha habido desglobalización, la va a seguir habiendo. Si no la ha habido, puede ser que venga ahora. Esos son el tipo de cuestiones de las que quiero hablar. Para organizar la charla, lo que he preparado son 10 puntos. Es decir, voy a exponer 10 puntos. Lo voy a hacer de manera muy breve. Si luego hay interés en el Q&A, podemos entrar más en detalle en alguno de estos puntos. Y si no hay tiempo, tengo un artículo colgado en mi página web que escribí para el Banco Central Europeo que trata de este tema. Y quien tenga interés
por favor, que no dude en mirarlo y que me mande comentarios si hay algún tipo de pregunta que quiera profundizar. Así pues, empecemos. Empecemos con el tema de la desglobalización. ¿Ha habido desglobalización? Vamos a mirar la evidencia. El primer punto que quiero hacer es que, a pesar de que se ha hablado mucho de desglobalización, a día de hoy me parece bastante claro que no ha pasado. Como escribo en inglés, que es un poco más gracioso cuando se pone en inglés que en español, más que deglobalization, hay un proceso de slowbalization o ralentización del proceso de globalización. Una manera muy simple de verlo es en esta figura, donde básicamente simplemente muestro el ratio del comercio mundial sobre el PIB mundial. El gráfico muestra que el periodo de mediados de 80 a finales de los 2000 es un periodo de un crecimiento muy pronunciado del ratio del comercio mundial sobre el PIB. Y es un fenómeno de globalización, o uno puede hablar de hiperglobalización, que se ha documentado mucho y del que voy a repasar en un instante. Desde la gran recesión, vemos que obviamente hubo una caída muy fuerte, el trade collapse del 2008-2009, pero hubo una recuperación muy fuerte, muy rápida, y desde entonces había un poco de tendencia abajo-arriba, pero se ve bastante estable este ratio de comercio mundial sobre el PIB. También uno lo puede mirar más específicamente en el componente del comercio mundial que se relaciona con las cadenas de valor global. Y lo que este segundo gráfico muestra es que el crecimiento que hubo en los 80s y 90s y 2000 en gran parte vino dado por un crecimiento, una expansión de las cadenas de valor global. Eso es lo que llevó a un crecimiento pronunciado en el comercio mundial. Y desde entonces ha habido un estancamiento, aunque quizás sí que hay un poco más de renacionalización, se divisa un poco más que en lo que es el comercio a nivel más general. Punto 1. Punto número 2, era inevitable. La globalization, esta ralentización, era inevitable. El tipo de crecimiento que se observó en los 80s, 90s y 2000 simplemente no es sostenible. Tenemos una serie macroeconómica, el comercio mundial, otra serie macroeconómica, el PIB. Son series económicas que esperamos que a lo largo del tiempo vayan creciendo a cierta tasa de crecimiento. Pero es difícil, desde un punto de vista conceptual, imaginarnos que vamos a converger a un proceso de crecimiento constante donde esas dos series van a crecer a un ratio diferente. Es normal que en periodos donde hay cambios tecnológicos o desarrollos que fomentan más el comercio que el conjunto del PIB, que haya un incremento en este ratio. Pero a largo plazo, uno esperaría que ese ratio sea bastante constante. Es decir, periodos de ralentización o de ratio de comercio al PIB constante no son periodos preocupantes o extraños. Eso es la normalidad. Lo que es extraño, no preocupante, pero extraño o diferente, es lo que vimos en el pasado. En ese sentido, no hay que alarmarse para ver un estancamiento en el ratio de comercio sobre PIB. Para entender un poco más este estancamiento, para entender este proceso extraordinario de hiperglobalización, es importante entender los factores que lo fomentaron y ver hasta qué punto, por qué estos factores ya no están empujando la globalización, y más importantemente, hasta qué punto estos mismos factores pueden empezar a trabajar en reverso y llevar realmente a algo que podamos llamar desglobalización. Así pues, el tercer punto es entender esta hiperglobalización. Y en ese sentido me parece que es útil dividir esos factores clave en tres tipos de factores. Factores tecnológicos, factores institucionales y factores políticos. Factores tecnológicos que nos explican el crecimiento en los 80, 90 y 2000, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que la revolución de las TICs es absolutamente fundamental, porque básicamente son nuevas tecnologías que permitieron a las empresas entender que podían fragmentar sus procesos productivos
de una manera que les permitía reducir costes sin comprometer mucho lo que es la productividad a nivel de empresa. ¿Por qué? Pues porque se podía transmitir información a grandes distancias sin muchas distorsiones. Se podría comunicar fácilmente con los centros productivos que estaban a grandes distancias. Esa revolución fue absolutamente fundamental para hacer ver a las empresas que las cadenas de valor global era algo factible. En segundo lugar, hay un tema de policy o de carácter más institucional, que es la aceleración. En ese mismo periodo de los 80s y 90s, en que la tecnología estaba explotando, en ese mismo periodo hay un proceso también muy significativo de aceleración en la liberalización del comercio mundial. Por un lado tenemos acuerdos comerciales a nivel regional. Norteamérica tenemos NAFTA en el 94, está Mercosur en vuestro continente. En Europa tenemos la expansión de la Unión Europea a España, Grecia y Portugal en el 86 y luego la incorporación de la Europa del Este. En Asia tenemos la ASEAN FTA. Hay una serie de acuerdos comerciales que reducen muy significativamente los aranceles en el mismo periodo en que las empresas se dan cuenta que operar a largas distancias es más factible. No solo más factible en términos de comunicación, etcétera, pero también el flujo de bienes se hace más barato por la reducción en costes de transacción. Además de los acuerdos preferenciales o regionales, obviamente está la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, que también es un shock muy importante que facilita la incorporación de China a lo que es estas cadenas de valor global. De manera relacionada, el tercer punto no es un tema de aranceles, no es un tema de tecnología, es simplemente un tema político, que es la caída del comunismo. Esto es muy importante, o la apertura de China a un sistema, a un socialista, pero más abierto al capitalismo. Esto fue fundamental en Europa, con la apertura de la entrada de Europa del Este a lo que era el sistema europeo y también, obviamente, la entrada de China en ese sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente en el mismo periodo en el que las empresas incrementaban su demanda de mano de obra extranjera, porque se daban cuenta que podían emplear a gente en el extranjero y incorporarlos a sus procesos productivos, al mismo tiempo que había este incremento de demanda, había un incremento de oferta, porque millones y millones de trabajadores que habían estado al otro lado del sistema capitalista, de golpe eran parte del sistema capitalista. Y la conjunción de esas fuerzas lleva a un incremento muy notable de la desintegración de los procesos productivos en todo el mundo. Y quiero enfatizar esto, que estos son tres shocks muy grandes que pasan en el mismo periodo y que la cuestión es hasta qué punto vamos a tener, hasta qué punto han continuado estas fuerzas y por tanto es un poco extraño que no haya seguido la hiperglobalización. Si no han seguido, ¿por qué no han seguido? Y hasta qué punto son revertibles estos procesos. Eso es lo que me quiero enfocar ahora. Para ello voy a empezar con los factores tecnológicos. En primer lugar, las TICs. Las TICs pues vinieron y están y no se van a ir. Obviamente el cambio tecnológico es solo en una dirección. Y la pregunta no es si las TICs ayudaron a la hiperglobalización, sino hasta qué punto los cambios el cambio tecnológico, el que está pasando ahora o en el futuro, va a continuar fomentando el comercio o la globalización, o hasta qué punto los nuevos desarrollos tecnológicos pueden ser diferentes de manera que acaben ralentizando e incluso disminuyendo el proceso de globalización. Y en ese sentido, mi visión, mi opinión, obviamente es una opinión solo, pero creo que es una opinión fundamentada, es que la tecnología seguirá fomentando el comercio. ¿Por qué? En parte porque muchas de las tecnologías nuevas, tecnologías digitales, etcétera,
pues tienen unas características similares a las TICs, y las TICs sabemos que fomentaron la globalización. Pero vayamos a pensar un poco más en detalle en algunas de estas tecnologías. ¿De qué estamos hablando? Automatización, por ejemplo, los robots industriales, la impresión 3D, las tecnologías digitales o los Open Distributed Ledgers, no sé si se llaman libres mayores distribuidos, es lo que me dijo el Google Translate, pero no sé si se usa eso en español. Esas son tecnologías nuevas de las que se está hablando mucho. Y sin duda hay comentaristas que os dirán que con la automation, no puedo decir automatización, me cuesta mucho. Con la automation va a haber menos globalización, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la automation es una manera de reducir costes laborales sin tener que lidiar con países extranjeros distantes para reducir ese coste de la mano de obra. Por tanto, parecería que los robots es como un sustituto de la globalización. Similarmente, la impresión 3D pues te permite básicamente ensamblar bienes en muchas partes del mundo sin tener que preocuparte del coste de mano de obra o de otros temas. A pesar de que se pueden hacer esos argumentos, yo creo que desde un punto de vista conceptual no está tan claro que sean sustitutos de la globalización y, más importantemente, a nivel empírico, la evidencia que tenemos sugiere que hay una complementariedad entre esas tecnologías y los flujos de comercio. Por ejemplo, en el tema de la automation, hay que entender que tú puedes contratar o puedes comprar robots para producir, pero esos robots no van a producir sin nada que producir. Obviamente aún vas a necesitar bienes intermedios. Y en la medida que esos bienes intermedios sean más baratos de producir en países extranjeros, pues eso se va a continuar haciendo. Y en la medida en que los robots aumentan productividad, y hay mucha evidencia de que los robots sí que reducen mano de obra a nivel local, pero aumentan productividad y aumentan la escala óptima de producción. Si la escala óptima de producción aumenta, la demanda de bienes intermedios va a aumentar, y si esos bienes intermedios en parte son importados, eso va a incrementar el comercio. Y la evidencia que está empezando a surgir es muy consistente con esto. Las empresas que se han robotizado son empresas que han crecido más y han incrementado sus flujos de comercio. Es decir, no es tan obvio que las nuevas tecnologías van a matar el proceso de globalización. Otro punto tecnológico que me parece bastante importante es el tema de que hay que pensar no solo en los costes de producción, reducir costes de producción, pero hay que pensar en los costes fijos que están relacionados con el proceso de globalización. Cuando las empresas en los años 80, 90 y 2000 crearon esas cadenas de valor global para reducir costes, eso fue una inversión. Inicialmente incurrieron costes muy elevados. Y, importantemente, estos costes fijos que se incurrieron, en gran medida son costes hundidos. Son costes que no se van a poder recuperar fácilmente si esas mismas empresas se plantean renacionalizar sus procesos productivos. ¿Por qué? Porque son costes fijos, en muchos casos son de información. Costes de adquirir información, entender quién podía hacer algo para nosotros. En otros casos eran fábricas, etcétera, pero quizás son fábricas muy especializadas y su valor de reventa no va a ser nada parecido a la inversión que se hizo en ellas. El hecho de que estos costes sean hundidos tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque eso conlleva que la decisión ex ante de deslocalizar es muy diferente de la decisión ex post de renacionalizar. Cuando una empresa deslocaliza, se da cuenta de que, a pesar de que va a incurrir esos costes fijos, va a haber un beneficio de hacer esto. Una vez has ido allí, aunque los costes laborales en ese país extranjero suban, no vas a rápidamente renacionalizar si vas a perder esa inversión y vas a tener que hacer otra inversión para crear una cadena de valor global que sea más próxima a tu mercado nacional. Es decir, te cambia totalmente, es asimétrico el tema. Ahora lo que es costoso es renacionalizar, no deslocalizar. Eso es lo que esto implica es que antes de relocalizar, de renacionalizar, una empresa va a
pensar muy bien hasta qué punto los shocks que están pasando son shocks persistentes o son shocks temporales. Si son shocks temporales, a pesar de que sean muy grandes, por ejemplo el COVID, no es obvio que las empresas vayan a reoptimizar su geografía de producción. Solo es cuando los shocks se vean como persistentes, por ejemplo, los salarios han aumentado un 10% en este país y solo van a seguir subiendo, por tanto nos vamos a ir, eso sí que puede llevar a una relocalización. Pero shocks así aislados, aunque sean grandes, no lo va a hacer. Y esto hay mucha evidencia de que estos costes fijos llevan a stickiness, eso es bien sabido y hay muchos estudios, aquí tengo un gráfico de uno de ellos, en la gran recesión, que fue un shock muy importante, hubo un colapso de comercio muy importante y mucha gente decía, eso va a ser un shock que vamos a tardar mucho en recuperarnos, porque se están destruyendo muchas relaciones comerciales. Pero no se destruyeron. La evidencia sugiere que el trade collapse del 2008-2009 fue en el margen intensivo. Bajaron ventas, pero las relaciones comerciales se mantuvieron. Quizá casi que se morían, pero se mantuvieron porque los agentes económicos entendieron que no se podían perder todas estas inversiones que se habían llevado a cabo en años anteriores. Esto es en temas tecnológicos. Brevemente, dejadme que os hable de temas institucionales. Primero, es obvio que hay señales de un proteccionismo creciente. En los últimos años ha habido bastantes desarrollos que son francamente preocupantes desde el punto de vista de la liberalización del comercio mundial. Por un lado tenemos la Organización Mundial del Comercio totalmente parada, sin hacer ningún progreso o progresos mínimos en los últimos años. Por otro lado tenemos que el proceso de liberalización regional está empezando, parece que está empezando a ir en reverso. Lo hemos visto en Europa con Brexit. El USMCA básicamente es un NAFTA light, ¿no? Es como un retroceso un poco referente a NAFTA. No es enorme, pero sí que hay señales de que puede haber un retroceso así como los temas tecnológicos están aquí y van a quedarse, temas institucionales, pues obviamente hay una preocupación. Y más recientemente la guerra comercial entre Estados Unidos y China es otro ejemplo muy notable. Punto 7 es, esto ha pasado por alguna razón y ha pasado por muchas razones, pero a mí me parece que la creciente desigualdad en el mundo ha sido, a nivel de muchos países, es un factor fundamental. En Estados Unidos, si uno dibuja la apertura comercial, el ratio de comercio a producto y el Gini coefficient, una medida de desigualdad, hay una relación muy notable entre esas series. Y al mismo tiempo en que aumentaba la desigualdad en lo que son la retribución de los factores productivos, la progresividad del sistema fiscal americano ha bajado muy notablemente. Y eso ha creado descontento. Ha creado descontento y ha llevado a votantes a votar por partidos políticos o políticos que han anunciado su intención de llevar a cabo políticas más proteccionistas. El punto número 8 no es solo el diagnóstico de que esto ha pasado y que en parte es por la desigualdad, sino que estos factores no van a desaparecer. Os decía que los factores tecnológicos van a seguir fomentando el comercio, lo creo, pero esos mismos factores tecnológicos es muy probable que sigan aumentando la desigualdad. A pesar de que los robots puedan aumentar el comercio, me parece que estos tipos de cambio tecnológico o las tecnologías digitales tienden a crear muchas desigualdades entre trabajadores cualificados y menos cualificados. Uno pensaría, bueno, pero quizá los sistemas redistributivos compensarán mejor a los perdedores. Es decir, quizá en el futuro vamos a tener políticas que intentan lidiar un poco más con el tema de la desigualdad. Y francamente aquí yo lo dudo, no veo ningún cambio significativo, incluso viviendo en Estados Unidos donde hay un nuevo gobierno,
no veo mucho push para hacer cambios impositivos que sean significativos. Bueno, sé que voy un poco mal de tiempo, simplemente 2 puntos más y concluyo. Y estos 2 últimos puntos están más relacionados con la reciente crisis del COVID. Es decir, quizá os estoy diciendo que los temas tecnológicos no son muy preocupantes, los institucionales un poco más quizá, pero aún es pronto para ver. Pero tenemos este elefante, ¿no? Que es el COVID, que parece que, al menos hace unos meses, mucha gente pensaba que esto podía destruir la globalización. El primer punto, el punto 9 sobre esto es que, como ya es muy bien sabido, hubo un gran parón del comercio en lo que es marzo, abril, mayo del año pasado, pero aún una recuperación muy fuerte. Y según algunas estimaciones, el comercio mundial a día de hoy está ya incluso como porcentaje del PIB mundial por encima de lo que estaba antes. Es decir, si volviésemos a esa primera gráfica que os he mostrado, donde la medida de globalización es el ratio de comercio al PIB, yo creo que en el próximo año, año y medio, esa serie va a mostrar un repuntamiento, no un retroceso. Es decir, que fue un shock muy intenso, pero no ha destruido el comercio a día de hoy. Pero, ¿y el largo plazo? ¿No? Eso que hablábamos un poco en Petit Comité antes de empezar la charla. Esto del cara a cara y cómo eso lo puede cambiar todo, puede cambiar la naturaleza del trabajo. Y yo creo que es probable que lo que son las interacciones cara a cara, que no vuelvan al nivel que estaban. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que hay cosas que se pueden hacer remotamente y que quizás me es eficiente hacerlas remotamente. Espero que me invitáis alguna vez a venir a Chile, eso que quede claro. Pero seguro que hay cosas que se van a reducir. Y eso puede pensar uno, decir, en la medida en que haya menos intención de hacer interacciones cara a cara, si esas interacciones cara a cara son importantes para establecer o fomentar relaciones comerciales, eso puede ser costoso para la globalización. Puede hacer que la gente quiera trabajar con gente más próxima porque no quiere meterse en aviones o esto, lo que sea. A día de hoy, yo veo que la gente no la veo muy traumatizada con la intención de volver a viajar, etc. Yo no creo que sea un factor muy importante, pero si lo fuese, no tengo ninguna duda que el cambio tecnológico seguiría fomentando que esas interacciones que no son cara a cara sean mucho más próximas a lo que serían cara a cara. Es decir, empresas como Zoom u otras empresas que han puesto esas tecnologías que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora, pero son tecnologías un poco rígidas aún. Si eso es here to stay, si vamos a seguir haciendo esto en los próximos años, yo estoy seguro que vamos a crear plataformas que van a ser mucho más similares a lo que sería interacción cara a cara. No nos vamos a tocar, dar la mano, etcétera, pero ya empiezan a surgir plataformas que son mucho más orgánicas que lo que es Zoom. A mí lo que realmente me preocupa no es la tecnología, es el tema institucional o político. Os lo decía con el creciente proteccionismo, pero también con el COVID. Yo creo que vamos a salir del COVID, empezando por los temas del China virus, el Wuhan virus. La relación Estados Unidos-China, con o sin Trump, está dañada. En Europa hay muchas tensiones. Las hubo inicialmente con los paquetes de ayuda, las hay ahora con las vacunas. Hay tensiones muy grandes entre Estados Unidos y otros países por el vaccine nationalism. Vamos a salir de esto con muchas tensiones y problemas diplomáticos. Y eso es algo que me preocupa. Y el tema de desigualdad también es obvio. Es increíble ver, a pesar de todas las ayudas que se están dando, es obvio que vamos a salir de esta con una desigualdad tanto en renta, pero sobre todo en riqueza, dado lo que está pasando en los mercados financieros, muy superior a cómo entramos en esta crisis. Y en la medida que la desigualdad fomente
populismo, proteccionismo, etcétera, eso me hace estar un poco más preocupado. Dejadme concluir. Simplemente lo que quería comunicar es que no me parece obvio que la economía mundial se esté desglobalizando, aunque sin duda hay un proceso de ralentización. Es difícil concluir que sea probable que los desarrollos tecnológicos o el COVID nos lleven a una era de desglobalización. No son, el factor tecnológico no está claro. En el COVID me parece que es algo tan temporal, a pesar de que parece que llevamos 5 años con ello, pero es algo muy temporal, no creo que tenga un efecto importante. Pero sí que me parece que es probable que el principal desafío para el futuro de la globalización sea de naturaleza institucional y política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por esta muy interesante presentación. Cabe decir que la presentación y lo que presente el exministro Felipe Larraín van a estar disponibles en la página web de la Fundación. Así es que para los que llegaron un poco tarde y quieran volver a revisar alguna de las láminas, van a estar disponibles para todos. Sin más, le doy la palabra a don Felipe Larraín, por favor, para los comentarios. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer esta invitación de la Fundación Chilena del Pacífico. Quiero también agradecer en forma especial a Alberto Salas, Loreto Leighton, y decir que es un gusto, es un honor estar con Paul Antras, que cuando yo he leído sus trabajos, a mí me parecía que me traía recuerdos de Paul Anka, porque tiene me rima similarmente, y una buena noticia, Paul, es que si te pareces a Paul Anka va a cumplir 80 años y sigue cantando. Así es que es probable que eso te augure un buen futuro si es que tienes un parecido en ese sentido. Bien, quiero aprovechar de saludar a todos los que están acá y hacer algunos comentarios respecto de este muy interesante trabajo. Este es un tema crucial para la economía mundial y el trabajo de Paul es un trabajo muy estimulante. La globalización permite capturar plenamente las ganancias del comercio, pero la pandemia ha traído una preocupación por la vulnerabilidad y eso ha traído el tema del reshoring, ¿no? El tema de la renacionalización o el reshoring, ¿no es cierto?, que se contrapone al offshoring, ¿no es cierto?, que son los términos más utilizados. Entonces, bueno, por ejemplo, yo quiero solamente dar un ejemplo de esto, es que las partes y piezas de un iPhone se producen en medio centenar de países. Eso es un ejemplo de estas cadenas de valor que mencionaba Paul y que es algo que todos nosotros apreciamos, ¿no es cierto? Porque muchos que podemos y somos privilegiados de hacerlo, tenemos un iPhone y el iPhone es algo que se ha popularizado en el mundo con partes y piezas de casi 50 países. Bien, ¿nos estamos desglobalizando? Paul dice que no. Dice que se está haciendo más lento este proceso de globalization. Y en realidad, yo quiero traer una perspectiva, irnos un poquito más atrás, en una perspectiva un poco más histórica. La primera desglobalización efectiva no ha sido en la Gran Recesión, sino que ha sido entre las dos guerras. Y ustedes pueden ver en este gráfico que muestra algo más de casi 200 años, ¿no es cierto?, de 1870 hasta 1950, perdón, casi 100 años, resulta que hay un primer periodo en que hay una lenta globalización, entendido como en la misma métrica que usa Paul, de comercio mundial como porcentaje del PIB, primera mitad del siglo XX, fines del XIX, primera mitad del XX, hay un proceso de globalización, no una globalización como la que veíamos el hyperglobalization, pero sí algo gradual y sostenido. Y luego hay una caída de este proceso entre las guerras. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, comienza un nuevo proceso, que es el que hemos estado mirando en más detalle. Luego de la Segunda Guerra Mundial está este periodo del año 86 hasta el año 2008, ¿no es cierto?, que es lo que Paul llama el periodo de hiperglobalización. Pero ya veníamos antes, desde el año 50, con un proceso de globalización que tiene
su caída luego de la crisis de los años 80, ¿no es cierto? La crisis de deuda del mundo en desarrollo, en fin, trajo este proceso, digamos, de desglobalización que sigue luego el periodo de hiperglobalización. Ahora, el periodo 86-2008 es un periodo notable de hiperglobalización. Y la pregunta, muy atingente, es que si es que esto llegó o sea, vamos a poder volver a un proceso de globalización, y en ese sentido yo tiendo a estar un poco moderadamente optimista en el sentido de que vamos a poder todo. ¿Ah? O sea, Perdón, no creo que haya, aunque hay fuerzas que están perdón, en contra de esto, eh, sí, perdón, Felipe, lo que pasa es que sí, se cortó un poco la señal, pero sigamos, yo creo que no hay problema ahora. sí, ahí está. ¿Se Sí, escucha? sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ya. Sí, Bien, ahora, yo quiero también traer a colación el tema de que la globalización no es solo comercio. Por razones evidentes, Paul hace su énfasis en comercio de bienes, ¿ya? Pero miren ustedes lo que ha pasado, y aquí hay un fenómeno distinto. Hay un fenómeno distinto en dos elementos que son importantes. Primero, en comercio de servicios. El comercio de servicios como porcentaje del PIB, aquí no vemos un proceso tan claro de desglobalización. Hay una caída luego de la crisis de 2008, pero luego, ¿no es cierto?, hay una aceleración de la globalización. Esto se ve distinto el comercio de servicios. Esto es, creo, un elemento importante, interesante. Donde sí hay una desglobalización es en los flujos internacionales de capital. Y voy a mostrarles la inversión extranjera directa que llega por aquí luego de la crisis del año 2008, de lo que llamamos la Gran Recesión. Nosotros vemos un proceso de desglobalización en lo que es inversión extranjera directa con las últimas cifras que tenemos. O sea, claramente, si nosotros vemos acá, hay todo un periodo en que los flujos son planos desde el año 70, luego hay un aumento en estos flujos, una caída hacia fines de los años 90, se vuelven arriba hasta la crisis del 2008. Y de ahí, más bien, la tendencia ha sido una desglobalización en materia de flujos de capital. Por lo tanto, yo solamente me gustaría traer a colación de que el proceso es más amplio. Hay un tercer factor de globalización, que es la inmigración. Y si uno ve cualquier indicación de inmigración, flujos de migración en porcentaje en porcentaje, ¿no es cierto?, números absolutos como porcentaje de la población, uno ve tendencias crecientes en el proceso de migración a nivel global, que también es otro concepto de globalización. Bueno, ahora, el tema que toca Paul es el proceso de globalization. Estamos realmente hablando de un problema de economía política mundial, ¿ah?, que está dominado por el conflicto entre China, Estados Unidos, Europa, ¿no es cierto? Hay tres grandes potencias que están dominando esto, y para el resto del planeta, el comercio a nivel, yo creo que, y esto es una sugerencia, Paul, tal vez hacer una investigación a nivel más detallado de acuerdos regionales, de algún tipo de acuerdos donde puede estar ocurriendo un proceso en que no hay desglobalización o en que se dan patrones distintos a niveles más regionales de comercio. Entonces hay una cosa ahí, que una cosa es mirar los flujos globales y otra es mirar los flujos más regionales. Lo otro es el tema de China, ¿no? A mí me parece, al menos en la presentación, en lo que he visto en el trabajo, yo creo que le daría un poco más de importancia al cambio en China, porque tal vez es uno de los casos más notables de efectos de la globalización o de que la globalización llegó para quedarse. Esto, efectivamente, tú lo tocas en el documento y lo tocas en la presentación, pero me parece que debería expandir un poco el tema de China, y me voy a referir a esto más adelante. Bueno, solamente en el tema de la tecnología, yo creo que este es un tema absolutamente central. Y uno de los puntos en tecnología es el tema de los robots, ¿no? Estuve mirando algunas estadísticas en materia de robots
en los últimos 10 años, los robots industriales instalados en el mundo, al menos hasta el año 2019, ¿no es cierto?, se habían casi triplicado los robots instalados. Ahora, la pregunta es, porque esto tiene un elemento, los robots tienen un elemento de reshoring, ¿no? Porque de alguna manera son sustitutos, tú lo mencionabas en la presentación, tienen un elemento de reshoring y tienen otro elemento de también de offshoring, en el sentido de que, o de aumento de comercio. O sea, el reshoring es disminución de comercio, disminución de globalización. La pregunta es cuál domina. ¿Ah? Tú tiendes a ser optimista en el sentido de que domina el efecto de que estos robots van a requerir partes y piezas, de que los procesos productivos también van a incorporar a los países en desarrollo, los países que de alguna manera están mirando, porque fíjense ustedes que este proceso de robots y de industrialización está liderado, por ejemplo, en Alemania. Aquí tenemos una estadística en un paper del JPE de Acemoglu y coautor en robots industriales por 1000 habitantes, por 1000 trabajadores en Estados Unidos y en Europa. Y vemos que aquí el liderazgo, bueno, lo ha tenido en este caso Alemania, pero Estados Unidos también ha tenido un proceso de aceleración en materia de robots industriales. Y si lo vamos a ver a nivel de países, ¿quiénes son los países que dominan? Estos son robots instalados por cada 10.000 empleados. Bueno, son Singapur, última estimación, Singapur, Corea del Sur, Japón, Alemania. O sea, este es un tema fundamentalmente de países industrializados, de países desarrollados. Hay poco desarrollo a nivel de países en vías de desarrollo. Bueno, creo que este es un tema bien importante. En costos fijos, respecto del tema del offshoring, el tema que plantea Paul de stickiness me parece muy interesante. Él dice, bueno, solo los shocks persistentes generan relocalización. Yo tal vez lo que añadiría, Paul, no es solo la persistencia, sino la magnitud del shock. ¿No es cierto? Deben ser shocks persistentes de un tamaño suficiente, de un tamaño significativo para que tengan un efecto en relocalización, pero me parece muy atractiva la idea de este stickiness y de los costos hundidos, de que dicen, bueno, aunque cambien mucho las condiciones, para relocalizarme requiero un cambio muy potente, muy profundo. Bueno, yo quiero también referirme a 3 puntos adicionales para terminar. La preocupación que expresa por los signos de creciente proteccionismo, Paul, yo comparto este punto. Creo que ha habido un bajo o nulo progreso en la liberalización multilateral a nivel de la Organización Mundial de Comercio, y este es un llamado de atención a una organización que ha producido poco progreso en periodos recientes y que tal vez tiene que ver, y eso sería interesante de mirarlo, con la forma de decisión que tiene la OMC, que requiere la unanimidad, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Y esto es algo que es importante, porque si pudiéramos, hay muchas cosas que se podrían haber evitado, medidas de proteccionismo a nivel mundial, si hubiera funcionado bien la OMC. Y como la OMC o la liberalización multilateral no tenía un progreso, entonces crecieron en forma natural los acuerdos regionales, los acuerdos bilaterales, que de alguna manera trataban de encontrar un espacio para liberalizar en un contexto en que había poco efecto de la entidad que estaba en esto, que era la OMC. Bien, pero aquí también ha habido, como señala Paul, un retroceso en la liberalización selectiva. Él menciona el Brexit, el USMC, el NAFTA Light, ¿no es cierto? Pero también puede haber un contraejemplo. Yo planteo aquí en la región latinoamericana la Alianza del Pacífico. Ha sido una agrupación regional que ha tenido progresos en años relativamente recientes. O sea, si bien es cierto, se ven casos más llamativos, pueden haber casos a nivel regionales donde se vea un progreso en materia de integración regional. Mis últimos 2 puntos tienen que ver con la desigualdad. Uno de ellos, el primero con la desigualdad. Y en el tema de la desigualdad, yo el comentario o la duda que tengo es que una cosa es mostrar la correlación
entre el Gini y el comercio, y otra cosa es mostrar causalidad entre las dos. Creo que eso es un tema importante. Por ejemplo, uno podría hacer, claramente es una cosa bastante de economistas, pero decir, mire, hay una correlación entre las dos series, la desigualdad en Estados Unidos, pero esto puede deberse a terceros factores. La desigualdad puede haber aumentado por la tecnología, por la automatización, en fin, por lo que esto significa en una mano de obra que la que más se puede beneficiar es la mano de obra más móvil, más capacitada, en fin, ahí hay un tema. Y segundo, la inmigración, fenómeno de la automatización, la tecnología y la inmigración, que pueden estar detrás de este fenómeno de aumento de la desigualdad. Entonces aquí hay un tema que me parece de gran interés, que es poder entender cuál es la causalidad, de dónde viene la desigualdad. ¿Será el comercio o serán otros elementos los que están detrás de la desigualdad? Bueno, y también yo creo que hay dos conceptos de desigualdad. Un concepto de desigualdad mundial. Si uno mirara la desigualdad, ¿qué ha pasado con la desigualdad en el mundo? Bueno, desde la irrupción de China en años recientes, la desigualdad en el mundo ha caído. Lo que pasa es que la desigualdad adentro de los países, en muchos países, ha aumentado. Eso y esto probablemente ha tenido un efecto durante la pandemia. Ahora, si uno mirara las cifras de Latinoamérica, a partir del año 2000 hay una caída en los índices desde niveles altos, y seguimos en niveles altos. Desde el año 2000 hay una caída en los índices de desigualdad, pero probablemente la pandemia va a hacer aumentar los índices de desigualdad que hemos observado últimamente. No tenemos las cifras de desigualdad post pandemia, pero me parece que este es un tema muy importante. Y lo que plantea Paul, de compensar a los perjudicados, cómo tener mecanismos de compensación a los que son perjudicados por la globalización. O sea, tener los beneficios de la globalización, pero evitar este backlash de alguna manera, de reacciones en contra, porque hay gente que efectivamente es perjudicada por este proceso. Lo último que me gustaría decir respecto al COVID es que es probable que las inmensas expansiones fiscales y monetarias deban generar un aumento muy importante en el consumo, y es difícil pensar que este aumento en el consumo en los próximos años sea sustentado solo por una oferta de bienes local. Y esto es probable entonces que genere una aceleración del comercio, lo que estamos enfrentando. Por lo tanto, yo creo que como efecto de la pandemia, aquí sí que no tengo duda, el efecto de la pandemia va a ser mayor desigualdad. Y termino, y este sí es mi punto final, diciendo que aquí sí hay un problema, porque las reacciones a la pandemia, las reacciones que hemos visto en materia de proteccionismo, en algunos casos populismo, son preocupantes respecto del futuro de la globalización. Entonces, yo creo que, y esto también algunos podrían decir son reacciones inducidas de la globalización, pero estos se añaden a las reacciones que ha inducido la pandemia. Por tanto, a mí me parece que, en síntesis, es un trabajo muy interesante que nos hace pensar. Yo tengo grandes coincidencias con lo que plantea Paul, tengo algunas dudas, y en particular creo que los temas de desigualdad, de populismo y proteccionismo son algunos de los temas que nos van a estar acompañando por un tiempo, luego de este proceso de globalización que ha entrado en una ralentización, y también de la pandemia del COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tan interesantes comentarios y presentación también, introduciendo nuevos elementos, así que muchísimas gracias. No sé si, Paul, quieres comentar algo respecto a los comentarios que hizo Felipe, o damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Dejadme primero decir que es un auténtico lujo el tener el privilegio de oír la discusión. Tengo muchas reacciones y lo que pasa es que me parece que será mejor
¿por qué no abrimos el turno de preguntas? Y Vale. si veo alguna pregunta que puedo enlazar con algún comentario a los comentarios de Felipe, quizá lo intento enlazar entonces. Me da miedo de que si empiezo voy a tardar 5 minutos. Perfecto. Voy a dar paso a algunas de las preguntas que nos hicieron a través del chat. Tenemos una pregunta de Maximiliano Larraechea que dice: la globalización fue hasta hoy un fenómeno West-driven, pero la actual posición de China en el orden mundial desafía ese dominio occidental. ¿Presenciaremos un cambio de los ejes de influencia globalizadora o tendremos dos corrientes globalizadoras en paralelo? Que creo que tú no lo mencionaste a lo mejor en extensión en tu presentación, Paul, pero en tu paper, en tu informe, te haces referencia a este tema. No sé si quieres contestar o vemos otras preguntas inmediatamente. No, brevemente, porque como dices, es algo que he comentado, pero no me parece muy interesante. No tengo nada muy específico, sustancial a decir, pero sí que obviamente uno de los factores de preocupación, aparte del populismo, desigualdad, etcétera, es que entremos en una fase donde haya áreas de influencia, ¿no? Que haya un área china de influencia en África, en Asia, y que eso conlleve algún tipo de divergencia en estándares, en algún tipo de tecnología, lo cual lleve a una separación, ¿no? entre bloques, lo cual obviamente no sería bueno para la globalización. Y eso es un tema que se ha comentado y me parece como posibilidad, me parece muy posible, sin duda. No sé hasta qué punto pasará, hasta cuándo, pero sin duda el hecho de que el peso de China haya crecido tanto y cada vez se vea más una potencia con personalidad. Eso es un tema que es un nuevo ingrediente en lo que es la geopolítica, sin duda. Muchas gracias, Paul. Felipe, no sé si quieres comentar algo, agregar. Sí, yo creo que yo lo planteé en mi comentario, el punto Sí. justamente de la mayor influencia de China y cómo entender este proceso de globalización en una economía que ha crecido. Este es un país que desde el año 78 ha crecido más de 30 veces. Hoy día es la segunda potencia mundial y lo que sabemos del COVID es que el COVID va a acelerar el momento en que China va a alcanzar a Estados Unidos. En algunas estimaciones se habla de 5 años, por lo tanto es indudable que China va a tener una mayor influencia en la economía mundial y en el comercio, en la globalización. Ahora, lo notable que vimos en la administración anterior, yo creo que esto va a cambiar, aunque probablemente no tan radicalmente como se espera en esta administración de Estados Unidos. En algún momento China pasó a ser el defensor del libre comercio y Estados Unidos pasó a ser el impulsor de medidas proteccionistas, lo cual de alguna manera era y digamos, algo en contrario a lo que uno hubiera esperado, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con periodos específicos de los países. Uno esperaría que, aunque las discrepancias entre China y Estados Unidos no van a desaparecer por arte de magia, pero que el nivel de beligerancia a nivel de medidas proteccionistas y otras va a caer. Y eso puede permitir acuerdos de liberalización y por lo menos retrotraer parcialmente los incrementos tarifarios que ocurrieron en los años anteriores en la guerra comercial China-Estados Unidos. Muchísimas gracias, Felipe. El tema de la desigualdad, que ambos lo abordaron en extenso, es uno de los temas sensibles en nuestro país, porque tenemos un gran tema de desigualdad. Y aparte de tomar medidas para hacerse cargo de aquellos que fueron perjudicados, tal como lo mencionabas tú, Paul, en el camino que quedaron atrás, el periodo de globalización, ¿qué medidas se podrían tomar para prevenir o evitar que esto siga ocurriendo en el futuro? Aparte de lo que pueden hacer los reguladores, que tú mencionas en tu paper, de que habría que trabajar en los sistemas de tributación, etcétera, para tratar de incorporar a esta gente al sistema, ¿qué rol podría jugar el sector privado en mejorar esta situación? Porque se le carga la mano a los reguladores, pero el mercado, el sector privado, ¿qué rol podría jugar? Perdón, y la pregunta es sobre el efecto del comercio o más directamente el COVID. Eso, la primera No, el parte, comercio. el comercio. Sí, a ver, sí es verdad que tenía
el tema redistributivo, eso es uno, pero obviamente otro tema que me parece fundamental es lo que se llaman políticas activas en el mercado de trabajo, que en gran parte de nuevo es un tema institucional político, pero sin duda es algo en que las empresas se podían estar un poco más partícipes de todo eso. Y la idea es simplemente de amortiguar, en muchos casos el problema viene de que no de que un trabajador pierda el trabajo porque la empresa cierra, porque se deslocaliza o hay una competencia extranjera, que es un problema, sino que ese trabajador le puede pasar esto en un momento de su carrera laboral donde es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral en otro tipo de ocupación. Dar dinero, un apoyo económico obviamente ayuda, pero también es muy importante dar asesoramiento para intentar redirigir ese trabajador a una nueva ocupación o a un nuevo puesto de trabajo donde pueda volver a hacer lo que hacía o ganarse la vida. Y en ese sentido, yo creo que Estados Unidos, la verdad no conozco mucho el marco laboral en Chile, pero en Estados Unidos esto aquí no funciona. No funciona y hemos visto trabajos, por ejemplo, y es uno de los temas que Felipe decía, ¿no? Hasta qué punto la desigualdad es un tema de comercio. Pues se ha debatido mucho y no voy a decir que sea el 100% ni el 70%, pero sin duda lo que ha sido el shock de China, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha documentado que el efecto en los trabajos de Autor, Dorney y Hanson han mostrado que el efecto sobre el mercado laboral americano ha sido muy profundo. Mucha gente ha perdido su trabajo, en especial en el sector manufacturero, y esos trabajadores, en vez de volver de irse a otra empresa manufacturera o al sector servicios, básicamente esos trabajadores en gran parte han desaparecido del mercado laboral. Y eso es un problema enorme. Es un problema enorme y es un problema que se puede solucionar. Países como Dinamarca, por ejemplo, han invertido mucho en esto y ha sido claramente algo que les ha ayudado mucho. Loreto. Sí. Sí, mira, yo añadir un par de cosas. Yo creo que a veces los economistas tendemos a mirar la creación neta de empleo y uno puede mirar un periodo en que hay una creación neta positiva, pero eso es el resultado de creación y destrucción de empleo. Tenemos que mirar la creación y la destrucción de empleo. Y aunque el resultado sea positivo, nos tenemos que preocupar de aquellos que pierden su trabajo. ¿No es cierto? Aunque tengamos una creación neta en que digamos, oye, pero si esto está creando empleo, sí, pero hay gente que está perdiendo el trabajo. Ahí, todo, en términos de reinserción, la capacitación, todos los procesos de reinserción que existan en el mercado laboral, información, capacitación, en fin, y yo añadiría un elemento adicional respecto de los países en desarrollo. Y por eso es tan lamentable que la Organización Mundial de Comercio tenga tan pocos resultados, porque muchas veces hay proteccionismo en el mundo desarrollado respecto de productos que vienen del mundo en desarrollo. Y eso, el poder mejorar la situación de acceso para los países en desarrollo al mundo desarrollado, a los grandes mercados, es otro tema que podría ayudar fuertemente en un contexto de mayor globalización. Porque la globalización se puede dar porque hay mayor comercio norte-norte o porque hay comercio norte-sur, o sea, puede haber una combinación de efectos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estimular el acceso y de esa manera tratar de incluir más trabajadores, más pymes en el proceso, y eso tiene que ver mucho con la situación interna de los países, cómo poder integrar pymes al mundo del comercio exterior, al mundo de la exportación, ¿no es cierto? Creo que esos son elementos importantes para tener en cuenta en el proceso que estamos comentando. Loreto, si puedo Sí, por favor. un apunte aquí. Nos salimos un poco de lo que es la pregunta, pero ya que hablamos del tema de desigualdad, simplemente un añadido a lo que comentaba Felipe del tema de la causalidad. ¿Hasta qué punto
el crecimiento de desigualdad ha sido causado por el comercio y ahora apuntaba que en Estados Unidos el shock de China parece que hay un efecto significativo. Pero el punto que quiero hacer es que si lo que nos preocupa es hasta qué punto el incremento de la desigualdad va a generar proteccionismo, demanda de proteccionismo, lo que importa no es hasta qué punto econométricamente o técnicamente, estadísticamente, mostremos que hay una causalidad o no. Lo que importa es lo que piense la gente. Y por bien o por mal, creo que ahí está la gente tiene mucho en la cabeza que la globalización es la causa de sus males y que si su empresa desapareció no es por un tema tecnológico, sino es por los chinos o es por esto o por lo otro. Y en la medida en que esto esté metido en la cabeza de la gente, poco va a importar que no sea este el factor. Y esto nos llevaría a pensar por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que dar la culpa a los extranjeros? Con el tema de inmigración es muy parecido, de hecho. O ¿por qué no le damos la culpa a las máquinas? Porque es poco aburrido, ¿no? Dar la culpa a una máquina, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero yo creo que es un tema importante esto, de cara a la demanda de protección. Muchas gracias, Paul. Oye, yo no ¿Sí? puedo dejar de decir que sí, que tiene razón, pero a nosotros sí nos interesa, a uno sí le interesaría saber cuál es la causalidad. Ahora es cierto que si todos piensan que la causalidad tiene que ver, está en un lugar, es difícil no, digamos, responder a eso, ¿no es cierto? Es muy difícil porque eso toma la discusión política. Pero creo que el buen análisis, el análisis de causalidad también ayuda a entender hasta qué punto podemos echarle la culpa al comercio del incremento de desigualdad. Ujú. Gracias, Felipe. Tengo otra pregunta aquí de Antonio Ramírez que dice, en opinión de ambos expositores, ¿en qué posición quedan los países en desarrollo en este escenario? Apreciamos un poderoso futuro para el mundo desarrollado, pero un retraso creciente en el subdesarrollo. De ello habla la fuerte caída de la inversión extranjera directa, la concentración del desarrollo tecnológico, otros aspectos ya mencionados. ¿Qué alternativas podrían visualizarse? Es una pregunta un poco amplia y países subdesarrollados hay de muchos tipos y en muchos continentes. Por tanto, es difícil dar una respuesta que aplique a todos. Pero sí, en mi opinión, una cosa que sí diré es, en la medida en que no haya desglobalización, que siga el crecimiento, que incluso pueda aumentar, no que haya otra hiperglobalización, pero que las nuevas tecnologías lleven a otra ola de crecimiento. Yo creo que eso solo puede ser bueno para la mayor parte de las economías subdesarrolladas. En el sentido en que sabemos, y eso Felipe también lo ha mencionado, es un muy buen punto, que podemos hablar de desigualdades a nivel nacional, pero a nivel mundial, la distribución mundial de la renta es mucho más hay menos desigualdad a nivel mundial que había hace 20 años. Y en gran parte es porque países que eran subdesarrollados o relativamente pobres como China han crecido mucho más que los países ricos. Y yo estoy seguro que en gran parte esto es por el comercio. El tema de China es obvio, ¿no? Que usó la apertura comercial para crecer a esas tasas. Y en ese sentido yo creo que la continuación de la globalización puede ser bueno. O un tema más específico es el tema de las economías digitales, servicios, exportación de servicios, otro tema que Felipe ha sacado. Para ciertas economías que son subdesarrolladas, no solo por temas políticos, sino de geografía, de dónde están, la dificultad de acceder a mercados, etcétera. La economía digital, los servicios, eso les da una oportunidad que no tenían antes. Y yo creo que eso es algo que muchas economías pueden usar para desarrollarse. No en un sistema, en sector manufacturero quizá, pero sí en la provisión de servicios. Yo complementaría lo que dice, estando muy de acuerdo. Creo que voy a tomar el tema de servicios. Yo creo que ahí tenemos sí una oportunidad. Hay muchos países que tienen oportunidad en lo que es exportación de servicios. O sea, creo que esta idea de que todos los países inevitablemente tienen que convertirse en exportadores de manufactura es algo que no va a ocurrir.
¿no? Es una idea de la industrialización, pero no es necesariamente lo que va a ocurrir en los países, y particularmente países que son intensivos en recursos naturales y que pueden tener ventajas también en exportaciones de servicios. Y ahí estoy pensando también en el caso chileno, donde creo que hay un espacio importante para la expansión de exportaciones de servicios junto con nuestra base de recursos naturales. Y esto no es por excluir, digamos, por supuesto que tenemos un espacio para todo lo que es manufactura, pero no es el único camino, la exportación de manufactura. Existe este tema de los servicios. Incluso, o sea, en ese sentido, la globalización, el aumento del comercio, creo que puede funcionar bien para para los países en desarrollo. No es evidente que lo vaya a hacer para todos, pero puede funcionar bien, especialmente si logramos reducir barreras en el mundo industrializado para los productos que vienen de nuestros países. Y lo último es el tema del reshoring. El reshoring también puede generar, por ejemplo, imaginémonos que hay algún reshoring motivado por este proceso. Quién sabe, no un reshoring mayor, pero algún reshoring motivado por los últimos acontecimientos. Tal vez estas, y si son compañías que vienen de Asia, algunas de ellas se pueden ubicar en Latinoamérica, que es más cercano. Entonces ahí puede haber en términos regionales algún cambio y algún efecto positivo también de un proceso de reshoring para algunas regiones. También lo menciono porque creo que puede que regionalmente para nosotros signifiquen oportunidades. Justamente hay una pregunta de la embajadora de Costa Rica sobre lo que acabas de mencionar, que ¿por qué no regionalizar? ¿Habrá una tendencia a mover las cadenas de valor a lugares más cercanos que presenten alguna ventaja de costos, más o menos, en el sentido de lo que acabas de mencionar? Hay otra pregunta que tiene que ver con las cadenas de suministros globales, que la hace Daniela de Luca. Dice, las cadenas de suministros globales se han visto afectadas por los efectos del COVID y el canal de Suez recientemente, impactando específicamente las tarifas de transporte marítimo a niveles de repercutir en las economías y los procesos importadores. ¿Cómo ven estos temas específicos asociados al transporte y suministro y el impacto de la globalización? ¿Quieres que responda a esta segunda o las dos? O sea, son temas bastante diferentes. ¿Por qué no contesto la segunda? Y luego, Vale. si hay tiempo, podemos hablar de regionalización. La segunda es más sencilla. Obviamente ha sido, como se ha mostrado, un shock a corto plazo, el COVID muy grande. Y el del... lo más reciente en el canal de Suez, pues obviamente lo mismo, un gran impacto, pero muy de corto plazo. Yo creo que esto lleva a disrupciones, pero no veo que esto vaya a tener mucho recorrido. Y por el tema de la persistencia. Estos son shocks que pasan, pero ya sabemos que esto puede pasar de vez en cuando, incluso una pandemia. Pero desde el momento que tenemos vacunas y que sabemos que nos vamos a salir de esta, es water under the bridge. De esto ya lo hemos pasado. Y son shocks grandes, ¿no? Felipe tiene razón, que no solo que sean persistentes, sino que hace falta que los shocks sean grandes. Algunos de estos shocks, COVID ha sido the mother of all shocks, ¿no? Un shock enorme, pero es un shock que es un fluke, que es una cosa que ha pasado y no va a volver a pasar seguramente en muchos años. Sí, Muchas gracias. Loreto, bueno, yo creo que yo toqué el tema del tema del reshoring, ¿no? Que podría Sí. traer oportunidades, así que me quedo con eso y bastante de acuerdo con lo que ha planteado Paul en su respuesta. Creo que el reshoring, que hemos hablado tanto, ¿no es cierto? Ahora, es interesante poder documentarlo, algo de eso hace Paul, y yo creo que es muy valioso el trabajo que está haciendo Paul para documentar cuán importante es el reshoring, ¿no es cierto? Si es que está ocurriendo, porque casos anecdóticos tenemos. La pregunta es si esto es una masa crítica de compañías que están relocalizándose. ¿Y eso qué oportunidades crea? Porque no todas se van a ir a sus países de origen. Sí. ¿Y qué oportunidades crean para países como Chile, por ejemplo? Para América Latina.
si de lo, América si lo Latina en toma una general. visión más regional. Así es. Sí, ligado a esto y al tema de la regionalización, obviamente uno se puede plantear en un mundo donde vemos que pueden haber estos shocks. No puede ser que lo importemos todo de Asia. Vamos a intentar diversificarnos, ¿no? Se habla no solo de reshoring, sino de diversificación. ¿Por qué solo teníamos un suministrador? Tenemos que tener 3 suministradores. Eso suena muy bien, suena muy apetitoso, pero en mi punto de los costes fijos y de los costes hundidos es que aunque puedas parecer muy apetitoso y que seguro que hay muchas discusiones que ya se están teniendo en consejos ejecutivos de decir, oye, no puede pasar esto de nuevo, vamos a diversificar. Y viene uno y te da los números y dices, bueno, quizá vamos a seguir como estábamos, porque te das cuenta de que es muy costoso diversificarse, es muy costoso moverte de donde estabas a donde quieres ir. Obviamente algunas empresas lo harán y la regionalización es una manera de, es una cosa que seguro que en alguna medida va a pasar, pero no cabe esperar que sea un movimiento muy drástico y muy rápido, de eso estoy convencido. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Gastón Fernández. Ya vamos a ir cerrando porque vamos a completar, pero la verdad que hay muchísimas preguntas, pero que hay una que me parece interesante. Dice, en la primera presentación hay una lámina que indicaba 3 variables relevantes que tienen efectos. Dice tecnología variable exógena, policy y politics. Hay hoy una desconexión entre los policy makers, el gobierno, academia, multinacionales, y politics, con identificar, transmitir adecuadamente los beneficios, mejorando y fortaleciendo la narrativa de la globalización. Silo effect, ahí reconozco que no sé qué significa silo effect, lo menciona acá Gastón Fernández. No sé si tiene algún comentario con respecto a esto. Entiendo que el comentario es un tema de la necesidad por parte, me siento aludido en el sentido de, en lo que me pertoca, entiendo la pregunta, es decir, quizás los académicos lo que tendrían que hacer es educar mejor o explicar un poco mejor cuáles son los beneficios del comercio para que la gente lo entienda mejor y que haya menos demanda de proteccionismo. Y en parte se puede relacionar con lo que decía Felipe, que también estoy de acuerdo, que obviamente queremos entender hasta qué punto si ha aumentado la desigualdad ha sido por el comercio o no. Y si no lo es por el comercio, pues hay que explicarlo esto. Y hay que explicarlo por qué, aunque tú veas 2 series como las que os he mostrado yo, que parece que suben al mismo ritmo y tal, que eso no quiere decir que una cause la otra. Y en eso estoy de acuerdo. Pero de la misma manera, yo creo que es importante explicarlo todo. Es decir, no solo que el comercio es una cosa que es una maravilla y todos nos vamos a beneficiar, sino que las mismas teorías que dicen que el comercio es bueno y aumenta la renta, también dice que generan efectos redistributivos y que eso es parte de la ecuación y que tenemos que pensar cómo resolver esto, cómo amortiguar ese shock, pero que es parte de la ecuación. Y en ese sentido yo creo que ha habido economistas que no han sido lo suficientemente abiertos con esto, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con el medio ambiente, ya que habían 2 preguntas relativas a esto en el chat, uno de Andrés Armstrong y otra de Chile Ambiente, y que dice, ¿cómo creen que el problema del cambio climático afectará a la globalización? ¿Se mantiene, disminuye o aumenta con otros formatos? Este es un tema que escapa un poco de lo... ¿Quieres empezar tú, Felipe? Bueno, sí, a ver, yo creo que el tema del medio ambiente, cómo incide, es que hoy día estamos enfrentando exigencias crecientes en materia ambientales para los productos de exportación.
la trazabilidad, el tener los métodos de producción, no basta con tener el producto disponible, ¿no? Entonces yo creo que estas exigencias crecientes imponen un desafío extra a la globalización, pero un desafío necesario, ¿no es cierto? Porque los consumidores están demandando esto. Hoy día es un tema cada vez más sensible, el tema de cumplir con estándares medioambientales. Por lo tanto, a mí me parece que en los temas de exigencias, son de los positivos, ¿no? De que podamos tener trazabilidad, de que podamos tener métodos de producción limpia, amigables con el medio ambiente. Los países en general también están dándose metas de descarbonización, muchos de ellos el 2050, China 2060, ¿no? Pero muchos países están, y eso va a generar un cambio en la matriz productiva de los países, en la matriz energética, ¿no es cierto? Que ya está ocurriendo en forma importante y eso va a tener una incidencia sobre el comercio, ¿no es cierto? O sea, los estándares que hoy día tenemos, a mi juicio, los estándares van a elevarse y se están elevando, no es una cosa que va a ser en el futuro, estamos viviendo este proceso. Muchísimas gracias. Paul, ¿quieres comentar Sí, algo? no, el tema del efecto del cambio de los temas medioambientales sobre el comercio, estoy totalmente de acuerdo con Felipe. El tema, se puede girar la pregunta, ¿no? Es más el efecto del comercio sobre el medio ambiente, que es algo que me parece muy importante y hay mucha gente que ha criticado la hiperglobalización porque básicamente ha conllevado a un aumento muy, muy importante de lo que es el flujo de bienes intermedios, etcétera, lo cual tiene implicaciones, magnifica un poco, ¿no? Lo que es el efecto del comercio sobre el medio ambiente. Yo lo veo un poco menos claro. Primero quiero decir que es un tema muy interesante, que no hay mucha investigación sobre el tema y que se tendría que mirar más, porque me parece un tema de primera importancia. Pero a pesar de que sí que es verdad que en gran parte hay mucho movimiento de barcos, etcétera, que tiene un efecto medioambiental, también es verdad que en las cadenas de valor global las multinacionales juegan un papel muy importante. Y las multinacionales muy a menudo han sido el vehículo a través del cual las tecnologías limpias han acabado siendo implantadas en países donde anteriormente las tecnologías eran menos limpias. Yo creo que como vehículo de transmisión de tecnología, las multinacionales han ayudado mucho. Y el otro punto obvio, que también se relaciona con lo que decía Felipe sobre China, es que sabemos que los países cuando crecen, los individuos cuando se hacen más ricos, aumentan su demanda de calidad medioambiental. Y en la medida en que el comercio se mantenga y siga aumentando el poder adquisitivo de los consumidores, en países subdesarrollados, en países ricos, eso solo va a aumentar la demanda para un medio ambiente para un mejor medio ambiente. Muchísimas gracias, Paul. Bueno, yo creo que ya estamos cumpliendo la hora y media. Quisiera nada más que agradecerles a ambos expositores. Seguramente no sé si tuvieron oportunidad de leer alguno de los comentarios del chat. Puras felicitaciones para ambos por el gran nivel de las presentaciones, de la discusión además, que estuvo muy interesante. Muchas gracias por las preguntas de todos ustedes, por su participación. Los esperamos en un próximo webinar de la Fundación. Esperamos seguir teniendo una gran convocatoria, que logremos tener temas que sean de interés para todos. Y Paul, desde ya, cuando volvamos a poder viajar, te vamos a invitar de todas maneras, cuenta con eso. Será un honor tenerte acá en Chile de manera presencial y conocerte. Y exministro, muchísimas gracias de nuevo. También esperamos tenerlo de invitado en alguno de nuestros webinars en el futuro cercano. Así que muchas gracias a todos. Alberto, no sé si quieres dar algunas palabras. Y bueno, solo reiterar lo que tú has mencionado. Los comentarios son muy buenos. Excelente presentación y comentario de Felipe. Preguntas también que abren otros caminos de estudio y de análisis. Y muy contento y muy agradecido de Paul y de Felipe ayudarnos en temas que para Chile en particular son
de enorme importancia en nuestro tránsito al desarrollo. Hemos avanzado muchísimo, pero nos queda mucho más todavía por andar, y en estas líneas el tema de apertura, el tema de globalización, para un país tan pequeño como nosotros es fundamental. Así que muchas gracias. Me reiterado invitación a Paul a venir a Chile, y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.